8:02 Nosotros seguimos originando desde Barranquilla y contándoles el paso de la Selección Colombia, pero también subrayando todo el potencial medioambiental de la región Caribe. Nosotros estamos en el barrio Recreo. Estamos más o menos, Lucía, usted me corregirá, sí, a 20 minutos de Bocas de Ceniza, un lugar majestuoso. ¿Por qué? Porque es justamente en esa esquina de esta ciudad donde se junta el río con el mar. Es un evento maravilloso. Es un evento maravilloso que ustedes en este momento están viendo en sus pantallas. ¿Y por qué subrayamos este lugar tan espectacular que se encuentra más o menos a 14 kilómetros de este punto de Barranquilla? Porque en el Proyectos Colombia, en este capítulo, vamos a hablar de los océanos. Erróneamente se piensa que los bosques son los principales reservorios y productores de oxígeno, pero la verdad es que la realidad es mucho más fascinante. Sí, Alejandra, aunque las selvas y los bosques son realmente claves para nuestro ecosistema, los verdaderos héroes de la producción de oxígeno son los océanos, que generan entre el 50 y el 85% del oxígeno que respiramos. En Colombia, uno de los tesoros más valiosos es el ecosistema marino del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este paraíso no solo alberga el área marina protegida más grande del país, sino también la tercera barrera coralina más extensa del planeta. Pues nuestra periodista Katrina Melgisovsky navegó en sus aguas para contarnos la riqueza desde el fondo del mar. Cientos de especies marinas vibrantes como el calamar de arrecife caribeño, la estrella de mar, el gusano tubular, el cangrejo rey, el tiburón nodriza, la raya látigo, la morena, entre otros, transitan por las aguas profundas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta reserva, la más grande del Caribe occidental colombiano, tiene un área total de 180.000 kilómetros cuadrados. En su mayoría de mar poco explorado. La mayor concentración de cobertura coralina en el país la tenemos en el archipiélago. Bruce Hoyos, biólogo de la Fundación Blue Índigo dedicada a la conservación de los corales, destaca que el archipiélago es mucho más que turismo. Cuando hablamos de San Andrés y Providencia, únicamente nos quedamos en San Andrés y Providencia. No, nosotros somos un archipiélago el cual comprende una gran extensión. Sí, nosotros limitamos casi con Jamaica, entonces imagínate la cantidad de mar y de cobertura coralina que tenemos. ¿Sí? En esa zona insular de Colombia está la tercera barrera coralina más grande del mundo y la primera más grande del país. Su riqueza biológica es inmensa. Nos lo cuenta Nácor Bolaños, coordinador de áreas protegidas de coralina, la corporación encargada de su conservación. Tenemos más de 2.354 especies marinas reportadas hasta 2016, incrementadas en número gracias a las expediciones que se han realizado en los últimos años, especialmente la de National Geographic de 2022, en la cual tuvimos la oportunidad de participar. Y básicamente la biodiversidad que nosotros tenemos es gigantesca. En el 2000, el archipiélago fue declarado como Reserva Mundial de la Biosfera Seaflower, es decir, un área de importancia ecológica mundial designada por la UNESCO para la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. La reserva, sin embargo, enfrenta amenazas preocupantes. Hay sobrepesca en el archipiélago desde hace muchos años, especialmente en Serranilla, Bajo Alicia, Bajo Nuevo, especialmente por embarcaciones de otros países. El sitio de disposición final de residuos sólidos y saben que es muy limitado y para la cantidad de personas que están llegando no damos abasto. Y otro tema que es muy limitante es, por ejemplo, el tema del agua. El calentamiento global y el aumento de la temperatura en el mar han provocado el blanqueamiento coralino. Este fenómeno, sumado a las enfermedades que enfrentan, significa una sola cosa: los corales se están muriendo. El año pasado tuvimos un blanqueamiento masivo a nivel mundial. En este momento la barrera australia está sumamente blanca. Los corales son el centro de la vida en el mar. Por eso es importante entender qué son y cómo conservarlos. De todos los colores, texturas y formas, los corales son pequeños animales llamados pólipos que forman un esqueleto común que se convierte en la base de un arrecife de coral.
bióloga marina Elvira Alvarado, quien ha dedicado toda su vida profesional a la investigación de los corales, asegura que sin ellos estamos perdidos. En el caso de los arrecifes, si bien no todo el mundo lo sabe, son una barrera contra la erosión. Entonces llega la ola muy duro, o llega todo eso que se produce a través de las corrientes oceánicas o de los vientos que llegan huracanados. Entonces llegan y tocan estos arrecifes y se disipa la ola, se disipa. Entonces eso es la primera parte. Pero la segunda es de dónde vienen la mayoría de los peces, de las langostas, de los cangrejos, de todo eso, de lo que vive la gente. Están ahí. Son además, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el ecosistema más biodiverso del planeta. En 1 metro cúbico tú ves de todo, de todo. Hay formas, colores, conexiones, todos los tamaños. Yo, por ejemplo, digo que un arquitecto, un artista, un diseñador, un publicista, cualquier persona creativa debería conocer eso, porque ahí está todo. Su reproducción en cierta época del año depende de la especie. El desove de coral, la reproducción sexual, es un espectáculo único. También se reproducen de manera asexual, haciendo tallos como una planta. Para hacerle frente a las enfermedades como el blanqueamiento coralino y asegurar la supervivencia de los corales, la Fundación Blue Índigo, creada por la bióloga María Fernanda Maya, se dedica a promover su reproducción. Nosotros vamos al agua, tomamos los gametos y luego de eso vamos al laboratorio. Tenemos un laboratorio en el cual hacemos la fecundación y hacemos todo el proceso posterior a eso, para después llevar esos reclutas de coral al arrecife como tal. También recuperan los fragmentos vivos de coral desprendidos de arrecifes al fondo del océano, a través del método de la microfragmentación, que básicamente consiste en partir esos corales en pequeños pedacitos. Afirman que van a tener una tasa de crecimiento mucho mayor. Luego los adhieren a un sustrato de cemento para trasplantarlos a una guardería. Un trabajo científico del que fuimos testigos. Con Noticias Caracol vinimos a la isla de San Andrés para sumergirnos en el mar azul de la biosfera Seaflower junto a la Fundación Blue Índigo. Y estos fragmentos de coral son los que vamos a trasplantar a una guardería de coral a 11 metros bajo el nivel del mar. Nadamos cerca al suelo del mar, donde el único sonido son las burbujas del tanque de oxígeno. Y llegamos. En el Nirvana Reef Garden, Blue Índigo Foundation creó una serie de guarderías en donde crecen 2.500 nuevos corales para la restauración de uno de los ecosistemas marinos más importantes del país. Algunos acompañantes marinos se acercaban tímidamente y otros huían. Trasplantamos uno de los corales a la guardería. El sentido del trabajo de la Fundación es salvar los corales amenazados por enfermedades asociadas al calentamiento global. Además del blanqueamiento coralino, otro mal los acecha: la pérdida del tejido. Pese a que fue recientemente identificada en Colombia, ya se encuentra en al menos 7 puntos del archipiélago de San Andrés y Providencia. Ahoritica, al 2024, comenzó en el 2021-22, la enfermedad de pérdida de tejido sí está cambiando nuevamente la faz, la visión, la cobertura de corales en el Caribe, y a nosotros nos tocó la zona de San Andrés, Providencia y Los Cayos, que son el 70% de los arrecifes del país. Es realmente triste, ver eso es muy triste. El coral es la vida de muchos animales marinos, muchos de ellos en peligro de extinción. En Seaflower habitan más de 197 especies amenazadas. Un ejemplo son las 4 tortugas que habitan en la reserva: verde, carey, cabezona y baura. A través de sus hábitos alimentarios y comportamientos, las tortugas marinas han desarrollado una notable relación simbiótica con los arrecifes de coral. Se les llama jardineras del arrecife, pues aportan nutrientes vitales para el arrecife, pero además contribuyen en la dispersión de semillas de coral.
Sin embargo, sus poblaciones han disminuido debido a la pesca y a la alteración de su hábitat. Por eso, la Armada Nacional y Coralina colaboran en la protección de los nidos de tortuga. Cayo Bolívar es uno de los cayos de la biosfera Seaflower libres del turismo excesivo y del comercio. Y a pesar de su pequeño tamaño, es uno de los puntos fundamentales para la anidación de tortugas carey y demás especies. Cada 2 o 3 años las tortugas carey hembras regresan a las playas donde nacieron para anidar. En el Comando Específico de San Andrés y Providencia tenemos un proyecto ambiental que se llama Salvemos las Tortugas de Mar. Este lo empezamos a desarrollar en el segundo semestre de cada año porque es cuando empieza la temporada de anidación. Es cuando llegan las tortuguitas acá a los cayos, a las islas menores y empiezan a cavar para poner sus huevos. Esto tiene un tiempo aproximado de 2 meses. Y dentro de 2 meses, es decir, para septiembre más o menos, ya las tortuguitas salen y empezamos a hacerles el acompañamiento para que ellas vuelvan al agua. Junto a Coralina se demarcan los nidos de tortuga y se protegen. Procedemos a hacer la marcación de los nidos y poder tener una estadística clara de cuántos nidos tenemos, cuántos huevos aproximadamente desovan en cada nido. Y cuando llega la época, el cascarón de los huevos que parecen pelotas de ping-pong se rompe. Y las pequeñas tortugas salen rápidamente a integrarse en la riqueza y biodiversidad de los ecosistemas marinos. La biodiversidad de la reserva Seaflower es única y aunque se adelantan varios proyectos para su conservación, hay más turistas de lo que tienen capacidad las islas. Hay sobrepoblación, hay basura y las aguas residuales contaminan directamente el mar. Además, muchas de estas especies se enfrentan a otra problemática mundial, la de los microplásticos. El tema de los microplásticos ya es una problemática real aquí en las playas de San Andrés. Y es que estos microplásticos que hemos venido recogiendo, que se encuentran incluso en pedazos más pequeños, son plásticos que vienen del océano y han tardado cientos de años en llegar a este tamaño. Y gracias a estos microplásticos es que mueren o se ven afectadas miles de especies marinas. Mantener en pie esta joya del Caribe colombiano, esencial para la vida del planeta, es uno de los grandes retos que enfrenta hoy Colombia. Un gran reto. Y a propósito de océanos, el Océano Pacífico nos llevó hasta el continente de hielo. Fueron 30 días de navegación hasta llegar hasta la isla Greenwich en la península antártica. Hicimos parte de la 10ª expedición Antártica Colombia. En el ARC Bolívar iban 15 científicos, 12 de ellos colombianos. Sus conocimientos en biología, en marina, en oceanografía, hidrografía y geología permitieron recoger una valiosísima información para seguir comprendiendo que el mundo está íntimamente conectado. Es que lo que pasa en la Antártica repercute en el Himalaya o en la Sierra Nevada. Todo está conectado. Pues nuestra periodista Nicole Buitrago, quien estuvo allí en esa expedición, nos cuenta los logros de esta travesía científica. La Dama Blanca, la imponente Antártica, guarda en su océano los grandes interrogantes que oculta el planeta. Por eso desde hace décadas reúne a científicos de todo el mundo que buscan respuestas para el gran desafío de nuestros tiempos. Es una biblioteca natural, tiene los registros de toda la historia de nuestro planeta, desde que la Antártida era cálida, cubierta de bosques, con especies mayores, inclusive caminando por esos terrenos inhóspitos donde hoy tenemos temperaturas extremas bajo cero, y parecería algo ilógico o irrealizable, pero realmente todos esos registros están ahí, en el agua, en el hielo, en el terreno propiamente que está en estudio permanente por los investigadores de todos los países que en este momento hacen presencia en la Antártida. 14 millones de kilómetros cuadrados, más de 10 veces el territorio de Colombia, componen el continente blanco. Menos del 1% son áreas libres de hielo, lo que hace que sea el terreno más hostil, frío, seco y ventoso.
pero también el mayor reservorio de agua potable. Es una reserva de agua de volúmenes incalculables. El calentamiento global, el cambio climático está generando efectos terriblemente dramáticos en el territorio antártico. No más pensar en lo que implicaría el deshielo de todos esos volúmenes de agua que están de alguna manera atrapados en estos cascos polares, pues implica indiscutiblemente un riesgo en términos de elevación del nivel medio del mar. A pesar de ser el continente más alejado de la civilización humana, tiene una característica única que permite darle vida a la biodiversidad dentro y fuera de los océanos. La Antártida es un regulador térmico. La Antártida se encarga de aportarle al clima global, como a regular esas temperaturas. Y también la corriente de Humboldt, la corriente que desciende de Chile, Perú, que incluso parte de ella en algunos momentos llega a Colombia, es una corriente muy rica en nutrientes, es una corriente muy profunda que se alimenta también de parte de esa corriente circumpolar. Entonces estamos hablando de que tenemos aportes de oxígeno, de nutrientes, propiedades físicas y químicas que permiten manejar o por lo menos aportar a la salud de nuestros océanos. Al conectar toda la corriente de agua desde el Océano Pacífico, Antártica tiene una relación estrecha con todas las dinámicas ambientales que viven nuestras costas colombianas. La biodiversidad de nuestro país, de alguna manera, está ligada, está estrechamente conectada con los fenómenos geofísicos, atmosféricos, oceánicos que suceden en la Antártida. Por eso Colombia está presente allá. Colombia quiere hacer parte de ese grupo de países que van a seguir haciendo cosas, buscando nuevas soluciones, buscando nuevas alianzas para encontrar esas soluciones a esa problemática de impacto global. En su 10ª expedición, los científicos que hacen parte del programa antártico colombiano navegaron más de 11.000 kilómetros, zarparon desde Buenaventura y pasaron por Ecuador, Perú y Chile antes de iniciar la escala final a los territorios del hielo. Toda la vida está en el agua. O sea, tú cuando ves el continente blanco, caminas sobre piedras, sobre agua, sobre hielo. Pero pones un pie en el agua y tienes una cantidad de vida increíble. Algas, microalgas, especies de focas, pingüinos, ballenas, orcas, delfines, aves incluso. Este sonido es producto del resoplido de los cetáceos o los mamíferos marinos más grandes del planeta, las ballenas. Embajadoras del Océano Pacífico en la Antártica pueden superar los 18 metros y las 36 toneladas. Las ballenas jorobadas, básicamente, que es las que más hemos visto durante la expedición, ellas viajan a alimentarse, entonces ellas tienen todo un ciclo anual, viajan empezando como en octubre, noviembre, empiezan a llegar a estas zonas, aquí se están alimentando durante varios meses. Una vez ya capturan, digamos, todos los nutrientes que necesitan, cuando empieza a disminuir la luz acá, ellas empiezan a migrar hacia el norte, a zonas más cálidas como las costas de Perú, Ecuador, Panamá y Colombia, y allí van a reproducirse. Entonces, digamos que ambas zonas son muy importantes porque lo que hacen aquí no lo hacen allá. Aquí solamente se están concentrando en alimentarse y en capturar todos esos nutrientes, y en la zona del Pacífico colombiano, por ejemplo, están simplemente en un despliegue reproductivo. Son la prueba fehaciente de que el agua que confluye en Antártica mantiene con vida a toda la cadena alimenticia del mundo marino. En la base de la pirámide está el fitoplancton, que en forma de microorganismo captura toda la luz del sol y la hace materia orgánica, consumida por organismos como el krill, que ocupan el segundo eslabón. El krill no es más que unos pequeños camarones. Un pequeño crustáceo que se encuentra en grandes cantidades en Antártica. En la punta de la pirámide hay una larga lista de especies marinas que se alimentan de este crustáceo, en especial las ballenas y los pingüinos, hoy fuente de arduas investigaciones en las principales bases polares. Las ballenas filtradoras se van a alimentar de animales que son súper pequeñitos, cualquier cosa que es menor de 10 centímetros, este es el tamaño de su garganta, y básicamente se van a alimentar de zooplancton, fitoplancton, krill, que es como la fuente más importante de alimento, y algunos peces pequeños. ¿Pero qué pasa si el agua en la que navegan y viven está contaminada?
Dos de las investigaciones colombianas que llegaron a la Antártica en enero de 2024 en el buque científico Simón Bolívar de la Armada Nacional buscan respuestas al impacto de los microplásticos y del mercurio en el agua. El problema del microplástico es que en el proceso de fabricación se utilizan los compuestos químicos que denominamos polímeros. Y esos polímeros tienen un grado de toxicidad, es decir, pueden afectar procesos en los organismos, procesos que tengan que ver con el desarrollo hormonal, con el crecimiento, con reproducción, y pues básicamente al afectar a los organismos, si afectamos un organismo, afectamos todo el ecosistema. El mercurio, que normalmente es producto de la industria minera artesanal y también industrial, el cual se volatiliza a la atmósfera, luego se precipita al océano y cae al mar, donde es interiorizado por los pequeños eslabones de la cadena trófica hasta llegar a los predadores tope y hasta nuestras ballenas de jorobada. Más de 500 millones de toneladas de plástico producidas anualmente en el planeta están dejando huella, incluso en el continente blanco. El plástico de nuestras casas se demora aproximadamente o tiene un tiempo de degradación entre 100 y 500 años. Entonces el microplástico que nosotros podemos encontrar en una muestra no es de nuestra generación, ¿sí? Es de generaciones más atrás, 100, 500 años más atrás. No podemos decir que aquí en el mar hay o que el mar fabrica plástico, no, el plástico es de origen humano. Y cualquier cosa que entre al mar, que no se origine en el mar, es un contaminante, ¿sí? Entonces, la disposición final que se le da a esos residuos no es la mejor. Y muchos de esos residuos terminan en fuentes de agua dulce, terminan al aire libre, y ese plástico, esas bolsas que nosotros utilizamos en algún momento, empiezan a fragmentarse por acción del sol, el golpe que le dan las gotas de lluvia, el mismo viento, hasta que forman unos pedazos más pequeñitos. Y esos pedazos pequeñitos son transportados por el viento, transportados por el agua. Y los ríos, ¿a dónde terminan? Los ríos pues normalmente van a terminar al océano. Aquí hay unas partículas, pero pues necesitamos revisarlo a microscopio para saber si son o no son piezas de plástico, ¿no? Pero aparentemente tiene una contextura muy similar. El agua, fuente de la vida, es el foco de las investigaciones para entender el incremento de la temperatura en los océanos, el aumento del nivel del mar y la acidificación del agua, producto de la emisión de gases de efecto invernadero. Espero poder decirles a las personas, miren, hay más o menos emisiones de gases de efecto invernadero en Antártica, ¿sí? Limitemos a las emisiones que se generan cerca o dentro del continente, ¿no? ¿Sí? Porque el gas de efecto invernadero que yo persigo proviene de degradación natural de la materia orgánica. Eso está correcto, pero si nos transportamos demasiado a Antártica, tenemos más emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual va a causar que se nos deshielen más los glaciares. Y si se nos deshielan más los glaciares, va a tener más flujo el metano, o sea, más emisiones de metano desde el mar. Y entonces es el círculo vicioso, ¿no? Navegando por el espejo de agua congelada de la Antártica, es visible el lento deshielo del polo. Se está quebrando. Su caída resuena como un misil en el abrumador silencio de la península antártica. Y mientras esto ocurre en el pequeño territorio de suelo terrestre de la Antártica, la temperatura también causa estragos. Allí quedan las ruinas de una infamia, una ballenera que por más de 2 décadas mató a millones de mamíferos marinos. Se llama Isla Deception, tierra volcánica y solitaria, un verdadero laboratorio de geólogos. Esos datos lo que nos permiten ver es que la atmósfera está afectando a los suelos, está calentando el suelo. Entonces, a lo largo, de manera muy pausada, pero a lo largo de muchos años, está aumentando su temperatura. Entonces, este aumento de la temperatura lo que hace es que el hielo que pueda existir en el suelo se descongela. Es un problema, yo creo que más filosófico, ¿no? ¿Qué ritmo de vida llevamos en nuestras sociedades, al menos en las occidentales, ¿no? De verdad necesitamos tener un teléfono, una tablet, un portátil, 3 coches por familia. De verdad necesitamos vivir a 10 kilómetros del trabajo. Entonces, no es
qué puedo hacer yo mañana, sino qué podemos hacer como sociedad, ¿no? A largo plazo. Porque nos hemos acostumbrado a unos ritmos, a unos consumos, a una forma de vivir que bueno, pues tenemos que plantearnos, ¿no? Porque yo dejé de usar el coche, no voy a solucionar el problema. Tenemos que plantearnos que todos debemos hacer algo. Colombia tiene el radar puesto en las rápidas variaciones a las que se enfrentan océanos que confluyen en Antártica. Por eso el buque Simón Bolívar recoge aguas a distintas profundidades para analizar gota a gota sus componentes. Con el proyecto de oceanografía lo que buscábamos observar era caracterizar cada uno de los parámetros más importantes en la columna del agua, como lo es el oxígeno, como lo es el pH, como lo es la densidad del agua, el nitrógeno, la saturación que tiene esta misma variable en el agua, la cual nos puede dar muchos indicios de cambios a lo largo del tiempo y afecta el cambio climático. Estar bañados por dos océanos, como es el caso de Colombia, es un valor agregado para mirar hacia el futuro. Nosotros al tener dos océanos eso debería ser una columna vertebral para el país. Concibe el océano como un todo, no como una partecita que es ambiente solamente o pesca, seguridad alimentaria, sino que lo concibe de una manera holística, ¿cierto? Entonces los océanos son ambiente, pero también son economía, pero también son salud, también son ciencia, también son el aire que respiramos, son las zonas protegidas que tenemos. El futuro de las próximas generaciones está en riesgo, pero es posible corregir el camino. El ecosistema de la Antártica, poderoso como fuente de la vida, es frágil cuando actuamos contra la naturaleza. Así estemos a 11.000 kilómetros de distancia.